Bueno, empezamos ya. Empezamos ya porque si no a las 9 puedo ir agobiado. Estabais escuchando la banda sonora de la película 2001 Odisea en el espacio. ¿Por qué? Porque como veis por el título de la conferencia vamos a hablar de si existe vida extraterrestre, y aquella película pues fue una película de impacto en aquella época, hace muchos años. Bueno, entonces, como veis, por el título de la conferencia, ¿existe vida extraterrestre? Es decir, es una pregunta, y bueno, a lo largo de la charla trataré de contestarla, como digo. Esto es de los temas que yo suelo llamar, que yo suelo explicar aquí, misterios en la frontera de la ciencia, porque esto efectivamente, como vais a ver, sigue siendo un misterio. Bueno, pues ¿de qué temas voy a hablar? Pues primero centraré el tema hablando de qué es la vida en la Tierra y qué es vida extraterrestre. Y a continuación veremos que hay un montón de condiciones para que la vida pueda existir, pueda generarse y evolucionar en un determinado planeta en el universo. Cuando estamos hablando de vida extraterrestre, estamos hablando de vida fuera de la Tierra, en otros planetas. Luego veremos las distintas formas que tiene la ciencia de buscar vida extraterrestre. Los distintos métodos que tiene, pues iremos viendo uno a uno. Y lógicamente, no podía ser de otra forma hablar de los ovnis como indicios, posibles indicios de la existencia de vida extraterrestre. Y acabaré, como siempre, con un resumen y unas conclusiones. Así es que, sin más, empezamos con la vida en la Tierra y la vida extraterrestre. Bueno, la vida, como se define normalmente, según la biología, y además recordamos esta definición de nuestra enciclopedia Álvarez, por cierto, es la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. Eso es lo básico. Lógicamente hay muchas definiciones mucho más complicadas de la vida, pero esta es la definición más sencilla. Pero hay una cosa que distingue muy bien la vida, y es su complejidad y organización. Una simple bacteria, incluso organismos más sencillos que la bacteria, son muchísimo más complejos, con diferencia, que cualquier aparato que haya construido el ser humano, con muchísima diferencia. La complejidad no tiene parangón. Y relacionado con la vida, tenemos que recordar la famosa teoría de la evolución de Darwin. La vida en la Tierra tuvo que surgir de alguna forma en algún momento, y hemos llegado hasta donde hemos llegado. Entonces, lo que dice la teoría de la evolución de Darwin es que los seres vivos evolucionaron desde ancestros muy simples, es decir, seres vivos muy simples, hasta llegar al ser humano como ahora, que se considera pues el rey de la vida en la Tierra, ¿no? Hasta los inteligentes humanos. Y todo eso, ¿qué dice la teoría de la evolución? Que ha sido, a lo largo del paso del tiempo, millones y millones de años, paso del tiempo, más gracias a mutaciones genéticas. En tiempo de Darwin no sabían todavía de la genética, pero hoy sí se sabe, mutaciones genéticas que se van produciendo al azar. Entonces, los que se adaptan bien al entorno sobreviven, los que no se adaptan al entorno, al medio ambiente, pues mueren, y así vamos evolucionando, según dice esta teoría, que es la más aceptada hoy por la ciencia, aunque tiene sus lagunas y, por tanto, no es una teoría, digamos, a 100% probada. Bueno, el universo, además yo hablé de aquí hace un año, más o menos, de los misterios del universo, de la vida y de la conciencia, pues allí ya hablé del Big Bang, del misterio de la teoría del Big Bang. El universo se formó, según la teoría más aceptada hoy, que es la teoría del Big Bang, hace 13.800 millones de años aproximadamente. Y el sistema solar hace 4.600 millones de años, es decir, que tuvo el universo un buen recorrido hasta que el Sol, con todos los planetas que hay alrededor, se empezaron a formar. Y la Tierra, el Sol hace 4.600 millones, la Tierra hace 4.500 millones de años. Y lo que se ha visto hoy, y además de esto se están descubriendo continuamente nuevas cosas, por
ejemplo, hace poco se descubrió en Canadá restos de fósiles de bacterias, pues lo que se ha visto es que hace 700 millones de años, o sea, 700 millones de años después de que la Tierra se creara, ya había bacterias, porque hemos encontrado fósiles, restos de fósiles de bacterias. Con lo cual, lo que dice la ciencia es que en ese periodo de 700 millones de años tuvo que surgir algún primer ser vivo. Un ser vivo muy sencillito, se supone, a partir del cual, según la teoría de la evolución, pues hemos llegado al ser humano, como es el caso nuestro. Pero, de todas formas, no sé por qué no se oye esto. Ahora. Que tenía sonido y digo, no, es raro. Bueno, esto nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. No, espera, que me he equivocado, joder. Yo sabía que tenía sonido, pero se ve que no estaba cebado el ordenador, le faltaba cebar. Bueno, pues esto parece algo claro y es además intuitivo y lógico, pero claro, el misterio sigue siendo cómo a partir de átomos de materia inerte, carbono, hidrógeno, oxígeno, hierro, fósforo, etcétera, haya aparecido en la Tierra algo tan extraordinario como un ser vivo. Ya he comentado antes que una bacteria es muchísimo más compleja, con mucha diferencia, que cualquier aparato humano. Pero claro, la siguiente pregunta que se hacen los científicos es, si la vida surgió en la Tierra, ¿por qué no va a haber, no admitir que haya surgido en otros lugares del universo? Un universo inmenso, esto ya digo que hablé hace un año aquí, que tiene, se calcula, más de 100.000 millones de galaxias, y nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene como mínimo 100.000 millones, muchos hablan de 400.000 millones de estrellas, es decir, esto es inmenso. 400.000 millones de estrellas, una de las cuales es nuestro Sol, es decir, fijaos la cantidad de planetas, satélites, etcétera, que puede haber en todo el universo. Es decir, si ha surgido en la Tierra, ¿por qué no va a haber surgido en muchos otros lugares del universo? Esto va con demora, no sé qué le pasa. No sé qué le pasa. No está cebado todavía. Bueno, pero esto, claro, este inmenso universo, ¿cómo no va a tener más vida? Por eso nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Podría la vida ser algo muy común en el universo, dada su inmensidad? ¿O no? Es una excepción restringida a la Tierra. Es decir, solo existe en la Tierra y a lo mejor en algún lugar lejano del universo. Carl Sagan decía en su serie que la rápida aparición de la vida en la Tierra es una prueba clara de que no tiene que ser difícil que se genere en otros sitios del universo, en otros planetas, satélites, etcétera. Desde luego, no en una estrella nunca se puede generar vida, ¿no? Él decía, tan pronto como las condiciones fueron favorables, la vida empezó con asombrosa rapidez en la Tierra. El origen de la vida debe ser una circunstancia muy probable, tan pronto como las condiciones lo permiten, estalla. Él consideraba que tenía que haber mucha vida por ahí por el universo, y de hecho él estimaba que solo nuestra galaxia, la Vía Láctea, debe contener alrededor de 1 millón de civilizaciones avanzadas, es decir, no solo vida microbiana, por así decirlo, sino que lógicamente habrá evolucionado hasta civilizaciones no solo como la nuestra, sino mucho más avanzadas posiblemente. Esto es lo que decía Carl Sagan. Pero claro, hoy se sabe que para que la vida surja en algún planeta tiene que haber bastantes condiciones y vamos a hacer un repaso breve de ello. En el informe que os mandaré por email a los que os tengo en mi lista de distribución, esto está mucho más detallado. Aquí voy a hacer un resumen. Lo primero que hay que decir es que hay vida en la Tierra, y a lo mejor en muchos otros sitios del universo, gracias a lo que se llama el ajuste fino de los parámetros del universo. ¿Qué es esto? Las constantes del universo, por ejemplo,
la intensidad de la fuerza gravitatoria, la intensidad de la fuerza electromagnética, la masa del protón, la masa del electrón, y así sucesivamente, el montón de constantes que determinan nuestro universo, están tan ajustadas en sus valores que, por ejemplo, si la fuerza gravitatoria fuera un poquito mayor o un poquito menor, y estoy hablando de poquito, el universo se hubiera deshecho de tal forma que nunca podría haber aparecido la vida aquí. Y cualquiera de esas constantes, que hablan de 40 parámetros, si hubieran sido un poquito mayores o un poquito menores, el universo se hubiera sido de tal forma que nunca jamás hubiera aparecido la vida tal y conforme conocemos. Y esto es lo que se le llama el ajuste fino. Quiere decir esto que nuestro universo parece que está pensado para que la vida surja en el universo. Claro, ante esto, enseguida puede uno pensar, bueno, claro, pues Dios, en fin, la creación, todo este tipo de cosas. ¿Qué dicen los científicos a esto? Pues es que nuestro universo es uno entre millones, quizás infinitos universos. Y en cada uno de esos universos las constantes son de su padre y de su madre. En unos habrá vida y en otros no. Y este ha dado la casualidad de que tiene un ajuste tan fino que sí es posible que se haya producido la vida. Bueno, pero además de eso, que es válido para todo nuestro universo, esas constantes se supone que funcionan en todo nuestro universo, además se cree que para que la vida surja en algún otro lugar del universo, y como he dicho, en planetas o satélites, no en una estrella, no en un agujero negro, por poner ejemplos, ¿no? Tienen que cumplirse al menos dos condiciones importantes. Una es que existan en esos planetas o satélites sustancias químicas básicas que permitan que la vida se origine y que evolucione, que prospere. Y la segunda condición es que los planetas o satélites estén ubicados en zonas del universo, son las llamadas zonas de habitabilidad, que permiten que la vida prospere. Vamos a ver estas dos condiciones. La primera, que en el planeta correspondiente donde pudiera surgir la vida, tiene que haber sustancias básicas. ¿Y qué son estas sustancias básicas? Pues, visto lo que hay en la Tierra, se ha deducido que hay dos claves, que son el carbono y el agua. El carbono es la base de todos los compuestos orgánicos que forman los seres vivos, desde los aminoácidos, aquí por ejemplo tenéis la glicina con 2 átomos de carbono, aparte de oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, aminoácidos, proteínas, ADN, todo está basado en cadenas de carbono, en el carbono. Si no existiera el carbono, no se hubiera producido la vida que existe en la Tierra. Luego, el carbono es básico para vida como la de la Tierra. Y el agua es clave porque es el disolvente donde se producen todas las reacciones químicas orgánicas. Lógicamente, agua líquida. En el agua en vapor o en agua congelada no se pueden producir las reacciones. Y el agua, como digo, es clave para las reacciones. De hecho, tenemos que recordar que, por ejemplo, un ser humano es el 70% agua de media. Es decir, es básico para todos los seres vivos el agua, como disolvente para las reacciones químicas. Bueno, lógicamente, además del carbono, se necesitan, para formar todos los compuestos orgánicos, pues hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y otros elementos, pues calcio, fósforo, potasio, azufre, etcétera, hasta 27 elementos químicos en el ser humano. Nosotros estamos compuestos por hasta 27 elementos químicos diferentes. Pero claro, esta es la vida, se ha deducido de la vida en la Tierra, carbono más agua, claves. Pero no quita que los científicos digan, bueno, y a lo mejor con otros elementos químicos y con otras sustancias también pudiera surgir otra vida, otro tipo de vida diferente, lógicamente. Se empezó a barajar hace décadas, creo que hace 4 o 5 décadas, el silicio, porque el silicio está en la tabla periódica, tiene 4 enlaces como el carbono, y se pensó que podía haber una química con enlaces del silicio. Hoy prácticamente esto está descartado y se asume que el silicio no puede ser base de ningún tipo de vida extraterrestre. Y otro sustituto del agua como disolvente podría ser el amoníaco. Lógicamente el amoníaco es líquido a bajas temperaturas, con lo cual tiene que ser en zonas donde el amoníaco pudiera ser líquido. Esto, como digo, es lo que se ha pensado en algún momento, aunque hoy
lleva su demora. Hoy, mayoritariamente, la ciencia considera que si hay vida en algún otro lugar del universo, con muchísima probabilidad, tiene que estar basada en el carbono y en el agua. Y realmente, cuando se busca vida extraterrestre, se piensa en sitios donde haya carbono y agua. Esto, básicamente, casi toda la ciencia, los científicos lo tienen casi claro. Hablaba de una condición 1, que es que haya sustancias claves como el carbono y el agua. Pero, además, para que pueda haber vida en un planeta, ese planeta tiene que estar en las llamadas zonas de habitabilidad. Vamos a ver qué es esto. La zona de habitabilidad, por ejemplo, en el caso de nuestro sistema solar, es aquella en que en el planeta correspondiente tenga agua líquida, con lo cual el planeta tiene que encontrarse no muy cercano a la estrella, porque entonces el agua se evapora, ni muy lejano, porque el agua se congela, con lo cual tiene que estar a una distancia de la estrella, que es la llamada zona de habitabilidad estelar. Aquí tenéis, por ejemplo, si esto fuera nuestro sistema solar, por aquí fuera, en estos planetas que hubiera por aquí, como están muy lejos del Sol, que está aquí en el centro, hace mucho frío, las temperaturas son muy bajas, el agua está congelada. No puede haber vida porque en agua congelada no hay reacciones orgánicas. Pero es que también por aquí, en esta zona roja, tampoco la puede haber porque está tan caliente esa zona que el agua se evapora y por tanto ahí tampoco puede haber reacciones químicas. Con lo cual queda la zona intermedia, que en nuestro sistema solar está Venus, la Tierra y Marte, que podría tener agua líquida, como digo. La Tierra está en medio y por tanto está clavada para que pueda haber agua líquida y por eso hay vida en la Tierra. Esto es lo que se llama zona de habitabilidad estelar, que es una zona alrededor de una estrella, donde el agua se mantiene líquida. Pero hay otra condición clave en esto de la zona de habitabilidad, que es la llamada zona de habitabilidad galáctica. Está relacionada con la galaxia. Esto es la galaxia, una galaxia en espiral, como la nuestra, la Vía Láctea, que es una galaxia barrada, con sus brazos, y entonces aquí está el centro. En el centro de la galaxia es muy raro, muy improbable que pueda aparecer vida y subsistir, porque allí hay eventos energéticos impresionantes como explosiones de supernovas, explosiones de rayos gamma, que eso arrasa por completo lo que hay a muchos cientos de años luz alrededor, con lo cual, bueno, de hecho, algunas de las extinciones masivas que hubo en la Tierra se piensan que fue por explosiones de supernovas muy lejanas, pero son tan energéticas que llega una cantidad de energía que borra los seres vivos del planeta que le llega. Esta es la zona, como digo, en el interior. Pero es que en el exterior, estos son estrellas, digamos, recientes, por así decirlo, y ahí lo que no suele aparecer son planetas rocosos como la Tierra, donde hay carbono, donde hay agua, donde hay, es decir, que tiene las bases, las sustancias químicas bases para que la vida pueda aparecer. Con lo cual, la vida aparece, tiene que estar en esta zona intermedia de la galaxia, que es lo que se llama zona de habitabilidad galáctica. Aquí, por ejemplo, veis en nuestra galaxia, aquí está el Sol, ¿no? Zona de habitabilidad estelar para que el agua esté líquida y zona de habitabilidad galáctica para que haya planetas que no estén cada 3×2 con bombazos de estos de explosiones de supernovas y que sean rocosos y tengan océanos y cosas así. Bueno, en resumen, hablando de las condiciones para que se dé la vida. Para que la vida surja y evolucione en algún planeta o satélite del universo, tienen que darse un montón de condiciones simultáneas, lo cual podría ser bastante improbable. Por ejemplo, la Tierra se dice que es un lugar privilegiado. En el informe que os mandaré esto está mucho más detallado, pero, por ejemplo, la Tierra además tiene unos condicionantes que han permitido que la vida aquí prospere, como por ejemplo,
el tamaño y la órbita de la Luna, que mantiene estable la Tierra en sus digamos, inviernos y veranos. La existencia de planetas tan grandes como Júpiter y Saturno, que han barrido todos los asteroides con su gravedad y, por tanto, no estamos continuamente siendo bombardeados por asteroides que, como recordáis, hace 65 millones un asteroide borró de la Tierra a los dinosaurios, es decir, que son también incidentes que producen, que pueden borrar la vida de un planeta, ¿no? Pero es que también, por ejemplo, la Tierra tiene un campo magnético que el viento solar y las partículas cósmicas las echa y no machacan a la vida y no destrozan la vida, o nuestra capa de ozono, que evita que también las radiaciones pasen. Es decir, tiene un montón de circunstancias que han hecho posible la vida. Con lo cual, lo que decía es que tiene que haber muchas condiciones para que la vida exista, lo cual podría ser bastante improbable. Ya insisto en que la Tierra es un lugar privilegiado. Bueno, pero esto no quita para que los científicos sigan pensando que nuestro universo es inmenso y que, por tanto, tiene que haber vida en otro sitio, y por eso se han puesto a buscarla. ¿Y cómo la buscan? Pues hay 4 métodos de búsqueda de la vida extraterrestre, vida fuera de la Tierra. La llamada búsqueda directa, que es ir allí, al planeta correspondiente al satélite, y mirar a ver si allí hay vida o restos de vida. Otra, la 2, escucha de señales de radio artificiales que emitan civilizaciones por ahí lejanas. La 3, búsqueda indirecta mediante uso de telescopios, mirando a ver si conseguimos ver un planeta donde hubiera vida. Y la 4, envío de mensajes o de sondas hacia el exterior, con la idea de que alguien las pueda interceptar, una civilización extraterrestre, y nos conteste, nos responda. Vamos a ver cada una de estas. Empezamos por la primera, búsqueda directa. Es decir, esto es ir al sitio, al planeta o al satélite y mirar si allí hay vida. Lógicamente, hoy por hoy nos tenemos que limitar a buscarla en los planetas y satélites del sistema solar. La estrella más próxima a nosotros está a 4 y pico años luz, con lo cual es inviable y será inviable durante muchos años el que podamos ir a visitarla. Es decir, planetas del sistema solar, con sus satélites correspondientes. Bueno, y para ello se han lanzado, pues desde los años 60, naves interplanetarias que llevan instrumentos de observación y de medida para llegar allí, mirar, escarbar y ver si hay vida en esos lugares, en esos planetas, en esos satélites, y, lógicamente, pues transmitirnos las observaciones y medidas que hacen. Hoy por hoy, los cuerpos del sistema solar que se piensa que pueden tener posibilidad de vida, desde luego rudimentaria, nunca pensando en seres humanos, ni mucho, es decir, quizás bacterias como mucho. Pues son el planeta Marte, que desde hace tiempo se está investigando. Hoy sabéis que ya está allí un rover que está por la superficie de Marte, que es el Curiosity, que está escarbando y mandando mucha información. Y ahí está el satélite que está dándole vuelta y cartografiando todo Marte. Bueno, pues hasta hoy todavía no ha encontrado ningún rastro de vida. Sí que se piensa, y entonces van a escarbar abajo, porque dicen que Marte pudo tener agua líquida hace 3.000 millones de años, por ejemplo, y que por tanto quizá en aquel momento hubiera vida, no sabemos de qué tipo, y entonces por eso escarban y miran y remiran, pero hasta ahora ninguna de las sondas que han mandado allí, de los rovers que están por allí andando, han encontrado vida. Otro es el satélite Io de Júpiter. Júpiter está muy lejos, con lo cual el agua ya está congelada, pero Io es un satélite que tiene un vulcanismo impresionante, tiene muchos volcanes, claro, los volcanes pues tienen calor y por tanto pudiera haber agua líquida, y si hay agua líquida, pues a lo mejor puede haber vida. Entonces es uno de los que se quieren explorar más a fondo. Luego hay 2 satélites, Europa de Júpiter y Encélado de Saturno, que son muy parecidos porque son como 2 bolas llenas de agua y tienen un casquete alrededor de agua de varias decenas de kilómetros, agua congelada, porque claro, están
en la zona no habitable, en la zona fría del sistema solar. Estamos hablando de Júpiter y de Saturno. Pero ¿por qué piensan que puede haber? El agua, como digo, tiene mucha agua, pero está toda congelada al exterior. ¿Pero por qué piensan que puede haber vida? Porque debajo de ese casquete de agua totalmente congelada, piensan, y casi están seguros ya, de que debajo hay un océano líquido. Pues igual que nuestro océano ártico, con sus hielos, y por debajo el océano, y donde hay mucha vida, claro. Entonces piensan que debajo hay agua líquida y que, por tanto, podría haber vida. ¿Por qué tiene agua líquida por debajo cuando aquello está tan lejos y tan frío? Porque estos satélites que giran alrededor de Júpiter y Saturno, la fuerza de gravedad de estos planetas es tan grande, tan a lo bestia, que ejercen un efecto de marea, la marea de la Tierra, pero allí ejercen un efecto de marea tan impresionante que hacen como retorcerse todos los océanos estos de los casquetes de hielo, con lo cual la fricción hace que se produzca mucho calor y se licúe, por así decirlo, el agua, ¿no? Bueno, estos son estos dos satélites. Y luego está Titán, que es un satélite de Saturno, y este es un poco especial por lo que os voy a contar. Este puede que tenga agua, pero todavía no lo tienen claro. Pero lo que sí que tiene son hidrocarburos, por ejemplo, mucho metano líquido. En lagos, en ríos, en lluvias, esto ya lo tienen claro. Ha habido la sonda Cassini, que por cierto ya bajó se estrelló contra Saturno, ya dejó allí una sonda que estuvo explorando. Y entonces este puede ser interesante por eso de búsqueda de vida alternativa. A lo mejor resulta que en el metano líquido se puede producir otro tipo de vida, desde luego no la de la Tierra, pero por eso le interesa a la ciencia investigarlo, y de hecho están previstas sondas para ir allí a mirar. Pero como digo, esto es lo que podemos ver de nuestro sistema solar. ¿Cómo buscamos más vida extraterrestre? Pues escuchando señales de radio que vengan de fuera. Desde luego se supone que cualquier civilización avanzada que esté por ahí en planetas lejanos del nuestro se comunicará, transmitirá información mediante radiaciones electromagnéticas, ondas de radio, como nosotros hacemos, la radio, la televisión, las microondas, los móviles, etcétera. Pues esto es típico de nuestra civilización. Entonces se piensa que los demás también lo hacen, las demás civilizaciones lejanas, ¿no? Bueno, ya hay un proyecto, pues esto sigue vivo, el proyecto SETI, que empezó en los años 70 a buscar señales estas artificiales que nos llegan. Claro, como las señales se supone que proceden de estrellas, de planetas muy lejanos, pues son muy débiles. Entonces se hacen radiotelescopios tan grandes como veis que es el radiotelescopio Arecibo, que está en Puerto Rico, y que su diámetro es de 300 metros, para poder captar señales muy, muy débiles. Recientemente se ha puesto en marcha en China, que es el radiotelescopio gigante FAST. Este tiene un diámetro de 500 metros, es decir, que están intentando encontrar señales artificiales de radio, originadas por alguna civilización, captarlas en estos radiotelescopios. Hasta ahora no hemos encontrado ninguna. Ha habido muchas falsas alarmas, pero siempre se ha encontrado la razón de esa falsa alarma. Un satélite nuestro que está pasando por allí, reflejos de nuestras radiaciones en otros cuerpos, etcétera, etcétera. Hasta ahora el programa SETI no ha detectado ninguna señal de radio artificial extraterrestre. Ninguna. Bueno, como me dice la canción de Alaska, ¿dónde está nuestro error? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿O es que no hay ninguna vida inteligente fuera de la Tierra que emita señales de radio? Tenemos que recordar que nuestra civilización ha empezado a emitir señales de radio hace 100 años, cuando se inventó la radio, Marconi, Hertz y todo este tipo de cosas. Con lo cual, claro, estamos en una ventana de 100 años, a lo mejor por ahí hay civilizaciones que todavía no han llegado o lo han pasado y ya se transmiten de otra forma, por así decirlo, ¿no? Tercera forma de buscar vida extraterrestre.
búsqueda indirecta mediante uso de telescopios. Se trata, en este caso, de detectar exoplanetas, es decir, planetas que están fuera de nuestro sistema solar, que están en otras estrellas, orbitando alrededor de otras estrellas, y que puedan tener condiciones similares a la Tierra para albergar vida, porque, como digo, lo que tratan es de buscar algo similar a cómo es la vida en la Tierra, agua, carbono, etc. Bueno, detectar exoplanetas es muy difícil, porque los planetas giran alrededor de una estrella y el brillo de una estrella apaga cualquier indicio del planeta, ¿no? Con lo cual se necesitan unos telescopios muy sensibles, muy especiales, que normalmente están como este que aquí aparece, el telescopio espacial Kepler, que lo lanzó la NASA en 2009, que es este, que están como satélites de la Tierra, como el Hubble, por ejemplo. Pues están dando vueltas, pero en este caso buscan en concreto planetas, exoplanetas que pudieran tener vida. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo buscan estos telescopios la vida? Pues hay varios métodos, hay diferentes métodos. Aquí solo voy a explicar uno. Como digo, en el informe que os mandaré explico más. Vamos a explicar este. Es el llamado la observación, el método de detección por observación del tránsito. Fijaros en esta imagen animada. Esto es una estrella y aquí hay un planeta que veis cómo está girando alrededor de la estrella. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el planeta pasa por entre nosotros, que se supone que lo estamos observando con ese telescopio Kepler, por ejemplo, pues el brillo de la estrella decrece un poquito. ¿Cuánto? Poquito. Con lo cual tienen que ser unos aparatos, pero verdaderamente impresionantes desde el punto de vista de su sensibilidad, porque la luminosidad baja tan poquito, como veis la aparente brillo de la estrella baja tan poquito, que para captarlo se necesitan aparatos muy buenos. Claro, esta disminución del brillo nos dice, por ejemplo, como la vemos disminuir, nos dice, por ejemplo, cómo en la órbita, cuánto tiempo tarda en dar la vuelta, pero también la masa de ese planeta nos da bastante información del planeta, ¿no? Como exoplanetas, y el telescopio Kepler ha sido uno de los que más ha encontrado, hoy día se contabilizan unos 6.000 exoplanetas, por ahí lejos. Claro, lógicamente en nuestra Vía Láctea, más allá es todavía imposible mirar, ¿no? Pero hay como catalogados unos 6.000. Uno de ellos se descubrió en febrero de 2017 a 40 años luz de distancia de nosotros, no muy lejos, relativamente. Y se llama TRAPPIST-1, este sistema, la estrella es una estrella enana, que le llaman TRAPPIST-1, que tiene 7 planetas del tamaño de la Tierra, de los cuales hace poco salió una noticia de que 3 podrían estar en la zona de habitabilidad estelar y, por tanto, tener agua líquida. Lógicamente, todavía estamos muy lejos de apreciar de qué va esto. Hay que seguir mandando telescopios al espacio para seguir investigando esto. Por ejemplo, el James Webb, que será lanzado en octubre del 2018 y que, fijaros, qué impresionante telescopio para que orbite alrededor de la Tierra mirando a las estrellas para descubrir exoplanetas. Fijaros, este es el equipo que lo diseña y lo monta. Es decir, es muy complicado porque tenemos que tener cada vez más telescopios sofisticados para mirar allá arriba. Y relacionado con este sistema de búsqueda, esto de que yo veo pasar por delante el planeta y por tanto baja la luminosidad de la estrella un poquito, hay un caso misterioso. Bueno, del TRAPPIST-1 hay montones de noticias en la prensa, y de esta también, la estrella KIT 8462852. Esta está a 1500 años luz, o sea, está un poco retirada, pero tampoco excesivamente lejana. Bueno, pues en los últimos años se ha visto que tiene grandes reducciones de luminosidad, hasta el 3%. El 3% es muchísimo, cara a lo típico que un planeta tapa de la luminosidad de la estrella, es mucho. Entonces, lo que piensan es que podría ser el tránsito por delante
un gran planeta, desde luego mucho mayor que Júpiter, porque Júpiter como mucho taparía la luminosidad del Sol, si lo vemos desde lejos, un 1%, como mucho. O lo que piensan más es que puede ser como una bandada de asteroides o cometas en formación, es decir, como una bandada de estorninos que ennegrece totalmente el cielo. Bueno, pues en este caso, en cualquier caso, todavía no tienen claro ninguna de estas alternativas. Y hay otra hipótesis, y es por esto por lo que sale mucho en la prensa, que es que la civilización que existiera allí, en esa estrella, la KIC 8462852, haya construido alrededor de la estrella unas megaestructuras para aprovechar la energía. Ya sabéis que la civilización cada vez necesita más energía. Pues esta, lo que dicen es que ha creado alrededor este tipo de estructuras para aprovechar en favor de esa civilización su energía, ¿no? Estas son las esferas de Dyson, es un físico, un astrofísico, que empezó a pensar en este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y relacionado con eso, pues está lo que dijo este astrofísico ruso, Nikolai Kardashev, que clasificó la evolución tecnológica de una civilización en 3 grados. Esto lo hizo en el 64. Hoy se sigue manteniendo esta clasificación, idéntica. Puso 3 grados. La de grado 1 tendría la capacidad de usar todos los recursos energéticos de su planeta. Los humanos todavía no hemos llegado. De hecho, se habla de la civilización 0 como la civilización humana. Todavía no somos capaces de utilizar todos los recursos energéticos del planeta. La de grado 2 usaría los recursos energéticos de la estrella, pues como esta que hemos visto. Es decir, está alrededor la megaestructura aprovechando toda la energía de la estrella. Esta es la de grado 2, esto la verdad parece ciencia ficción, pero ya la de grado 3 es la leche. Utilizaría toda la energía de su galaxia, es decir, una civilización que sea capaz de utilizar toda la energía de, por ejemplo, la Vía Láctea, nuestra galaxia, con sus 200.000 millones de estrellas, sus agujeros negros, o sea, esto desde luego es ciencia ficción. Pero bueno, esta clasificación sigue siendo útil hoy día. Y vamos a ver ya la cuarta forma de buscar vida extraterrestre, que es enviando mensajes o sondas hacia el exterior con la idea de que alguien las capte por ahí, una civilización extraterrestre las capte y nos respondan, lógicamente. Pues esto se han hecho algunas pruebas, algunos intentos. Por ejemplo, en el 74 se envió un mensaje de radio desde el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, que es un mensaje binario que si se coloca en una determinada forma, pues hace esta figura, ¿no? Ceros y unos, ¿no? Otro, por ejemplo, son las placas de las sondas Pioneer 10 y Pioneer 11, que tienen una placa pegada por el exterior de la sonda. Estas sondas fueron las que llegaron a Júpiter, pasaron Saturno y ya se les ha perdido el rastro. Llevaban una placa como esta, con estas imágenes, aquí como el sistema solar, etc. Y luego, por ejemplo, esta fue un disco de oro, que es este disco, bajo una protección que también va pegado al exterior de la sonda, ¿no? Estas son las sondas Voyager 1 y Voyager 2. Estas sondas siguen activas, es decir, atravesaron Júpiter, Saturno, Urano y siguen fuera del sistema solar. Bueno, todavía fuera no, porque el sistema solar llega a muchísima extensión, pero vamos, están ya muy lejos, ya sus señales son muy débiles y en algún momento empezarán a desaparecer. Son las que más lejos han llegado con diferencia. Bueno, pues estas son, pues como dice la canción de Peré, esto no ha servido de nada. 4 métodos de búsqueda, cada vez algunos sofisticadísimos, pues hasta la fecha todos esos métodos no nos han servido de nada. Seguimos sin descubrirla, es decir, la ciencia todavía no ha logrado descubrir vida extraterrestre, fuera de la Tierra. A menos que los ovnis sean indicios de la existencia de vida extraterrestre. Entonces vamos a hablar de los ovnis. Bueno, pues el término ovni procede del inglés UFO, que se tradujo directamente al español, objeto volador o volante no identificado.
OVNI, objeto volador no identificado. Y la ufología, bueno, aquí veis una foto de supuestos objetos voladores o supuestos OVNI, dos de ellos, ¿no? Bueno, la ufología, que viene de UFO, es la disciplina que estudia este fenómeno OVNI, de los objetos volantes no identificados, analizando, pues, lo que se ha observado, fotografías, vídeos, testimonios, informes de radar, etcétera, con el fin, lógicamente, de plantear hipótesis sobre su naturaleza y su origen, el origen de estas naves, supuestas naves volantes que no sabemos de qué van. Hoy día, como todo el mundo lleva su móvil para hacer fotos y vídeos, ahí os metéis en internet y hay cientos de vídeos y de fotos de eso, la mayoría también fraudulentos, claro. Bueno, ¿cuándo surgió la ufología? Surgió tras la Guerra Mundial, porque hubo la Segunda Guerra Mundial, porque hubo muchas observaciones al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero quien destapó esto, el estudiar todo esto del fenómeno OVNI, fue este avistamiento de este piloto, Kenneth Arnold, que volando sobre las montañas Ryder en el estado de Washington, vio 9 objetos volantes. Él iba en su avión, era un piloto comercial, y que volaban a una velocidad superior a los 1.500 kilómetros por hora. Él iría a 300 como mucho estamos hablando del año 47. Bueno, él definió las formas de los objetos como platos rebotando en el agua, y de ahí salió el famoso nombre de platillo volante, como este que veis ahí, en esa foto, que posteriormente el astrónomo Joseph Allen Hynek, que luego hablaré un poco más de él, cambió por el de UFO, objeto volante no identificado, por generalizarlo, puesto que hay más formas que platillos volantes. Pero a la vez que este hombre destapó, porque esto salió a la prensa en todos los Estados Unidos, pues entonces muchos ciudadanos empezaron a decir que ellos estaban viendo ovnis sobrevolando los Estados Unidos. Y estábamos en el año 47, en plena Guerra Fría, entre la URSS, la Unión Soviética y Estados Unidos, con lo cual, al creer que aparatos soviéticos estuvieran violando el espacio aéreo americano, pues en el año 48, en enero, el presidente Harry Truman arrancó un proyecto de investigación, el proyecto SHINE, y se lo encargó, lógicamente, eran objetos volantes, a la Fuerza Aérea estadounidense, a la USAF. Bueno, al final de ese año, del año 48, se hizo un informe, que era secreto y se conoce, que llegaba a la conclusión de que lo más probable los ovnis fueran extraterrestres, es decir, no eran máquinas ni aparatos soviéticos, sino aquello no se podía explicar. El documento llegó a manos de este general, el general Vandenberg, que era jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, la que lo estaba investigando, que claro, cuando lo presentaron dijo, pero qué chorradas me decís, ¿cómo van a ser extraterrestres? Y entonces les dijo, venga, seguir estudiando esto. Bueno, quizás a causa del rechazo del general Vandenberg, pues la mayoría de los investigadores, tanto de las Fuerzas Armadas como los que les ayudaban en la investigación, pues empezó a adoptar la prudente postura de que los ovnis tendrían una explicación convencional. No se la habían dado porque, de hecho, el 23% de los mismos en su informe no tenía una explicación coherente y razonable. Es decir, eran cosas que no tenían nada que ver con la tecnología conocida hasta la fecha, tecnología aeronáutica. Bueno, el proyecto, de hecho, en 1949 el proyecto se rebautizó como Proyecto Grach por la desgana que mostraban los militares en la investigación. Como tenían que decirle al general, oye, que esto no es extraterrestre, pues ya no empezaron a mostrar desgana en la investigación. Y además se recomendaba reducir la investigación oficial porque eso alentaba, decían, la fantasía de la gente. Pero en 1952, porque hubo muchos casos bastante peligrosos para la seguridad nacional de los Estados Unidos, pues se arrancó, al final del mandato de Truman, se arrancó otro proyecto, por esto de que parecía que podían ser amenaza para la seguridad nacional, se arrancó otro proyecto que es el proyecto Blue Book, el proyecto Libro Azul.
proyecto Libro Azul también lo llevaba la Fuerza Aérea Americana investigando y se mantuvo durante los gobiernos de Eisenhower, de Kennedy y de Lyndon B. Johnson, que lo cerraría en 1969. Y estuvo la Fuerza Aérea, ayudada por bastante gente, investigando el fenómeno OVNI, los avistamientos OVNI. Pero mientras realizaban el proyecto, el gobierno le encargó al físico Edward Condon de la Universidad de Colorado que lo estudiara desde el punto de vista científico, porque la Fuerza Aérea pues era más a ver si era peligroso para la seguridad nacional. Pero lo que se sabe hoy es que, al parecer, la orden que recibió este hombre fue la de justificar el cierre del proyecto Blue Book, del proyecto Libro Azul. Y, de hecho, cuando se publicó el informe, en 1968, decía cosas como: los ovnis no son ningún desafío para la ciencia, pues no suponen ningún fenómeno desconocido de la naturaleza, las observaciones no constituyen ninguna prueba de presencias extraterrestres, los ovnis no suponen peligro para la seguridad de Estados Unidos y no se recomendaban más investigaciones. Y eso fue lo importante de esto, porque en el año 69 se cerró el proyecto Blue Book. Con lo cual, se supone, según este informe de la Universidad de Colorado, pues que tras el cierre del proyecto Libro Azul, el gobierno de Estados Unidos dejó de investigar el fenómeno OVNI porque no tenía interés, y eran cosas que, bueno, no se sabían algunas, pero porque no se había apreciado bien o no se habían estudiado o investigado bien, pero su estudio no tenía interés. Pero hoy se sabe, por el comunicado de este general, Carroll Bolender, que era de la Fuerza Aérea, que los ovnis se empezaban a considerar un tema de seguridad nacional. Había habido casos muy importantes desde el punto de vista de afectar a la seguridad nacional y seguirían investigándose de manera secreta. Es decir, se cerraba el proyecto, pero por detrás la Fuerza Aérea y el gobierno seguían investigando el fenómeno. Desde luego, no solo los Estados Unidos lo investigó, muchísimos otros países de todo el planeta, desde Canadá hasta Australia, pasando por todos. Por ejemplo, en 1999, en Francia se realizó el informe Cometa, este de aquí, en francés, que iba dirigido al primer ministro, que entonces era Lionel Jospin, y al presidente de la República, Jacques Chirac. Pero se filtró a los periódicos y entonces salió en la prensa pues, de todo el mundo. Hoy, de hecho, se puede encontrar en Internet, además traducido al español. Y en este informe Cometa francés se decía: de estos hechos, de los fenómenos ovnis, surge una firme conclusión. Ciertos ovnis parecen ser máquinas voladoras totalmente desconocidas, con maniobras y evoluciones excepcionales, guiadas por una inteligencia natural o artificial. Y concluía que la hipótesis extraterrestre era una hipótesis a considerar. Lo mismo que el proyecto SAIN, el primero que abrió Estados Unidos, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. ¿Por qué habla de esto? Porque hay avistamientos de estos, que son objetos volando, con velocidades impresionantes, desde luego mucho mayor que los aviones más rápidos que hoy hay en la Tierra, que además hacen cosas como ir a toda velocidad y pararse en seco, lo cual esto contra la fuerza de inercia esto es imposible totalmente. O hacer así, volando, y hacen de pronto, se mueven en perpendicular. Esto cara a las fuerzas de inercia conocidas es imposible, totalmente imposible. Con lo cual lo que piensan es que tienen que tener una tecnología que controla la gravedad o algunas fuerzas que nosotros no somos capaces ni de intuir, ¿no? Esto es lo que digo que la gente dice. Bueno, en paralelo con los proyectos oficiales surgieron bastantes organizaciones de civiles, por así decirlo, que investigaron también los ovnis. Una de las más conocidas es MUFON. Esta se fundó en 1969, justo al cerrarse el proyecto Libro Azul, y esta es internacional, tiene una red mundial de directores regionales en muchos países del mundo, para realizar investigación directa, organiza un simposio internacional anual y publica mensualmente una revista. Esta, por ejemplo, es la portada de la revista de septiembre, ¿no? Y además tiene un archivo que se conoce como Hangar 1, que tiene más de 70.000 expedientes, muy variopintos. Y
Este archivo lo puso en manos de Canal Historia y este canal hizo una serie de televisión que son decenas de documentales que los podéis encontrar en Internet buscando por Hangar 1 archivos extraterrestres. Y hablan de todas las cosas, de todos los fenómenos ovni, de los más variopintos que se os pueden ocurrir. Esta gente trata de ser seria, les viene la información de un avistamiento y entonces pues se ponen a estudiarlo para verificar, primero, si es un fraude, segundo, si tiene explicación razonable o si no la tiene, buscarle alguna explicación. Bueno, vamos a ver algunos casos famosos de observaciones ovni, los más documentados desde el punto de vista oficial. En el informe que os mandaré, insisto, hay muchos más, porque hay montones de estos, pero cientos, miles, miles y miles, pero aquí yo voy a comentar algunos. Desde luego, a lo largo de las últimas décadas, las observaciones de ovni han sido relatadas por numerosos testigos, incluidos muchos pilotos y militares. Fueron denominadas encuentros cercanos por este astrónomo, Joseph Allen Hynek, porque este fue asesor del proyecto Libro Azul que llevaban las Fuerzas Aéreas Americanas. Y este hombre lo llamó encuentros cercanos, en vez de avistamientos, observaciones, y los dividió en tres tipos. El primero, encuentro cercano del primer tipo, que es que solo se ve y se fotografía el ovni volando. El encuentro cercano del segundo tipo, que incluye aterrizaje y marcas. Aterrizado, hay marcas sobre el terreno, produce efectos físicos, como por ejemplo parar a los automóviles que están por allí, se les para la electricidad, se les para, cosas de ese tipo. Y hay un tercero, bueno, pues es el de tercer tipo, donde se ven supuestos extraterrestres, es decir, supuestos tripulantes de esas naves que vuelan por ahí. Vamos a ver algunos. Ovnis en Bélgica. Entre 1989 y 1990 hubo montones de avistamientos en el espacio aéreo belga, incluso en el francés. Muchos eran objetos triangulares que medían desde 10 metros hasta un tamaño como de un campo de fútbol, impresionantes. Y hay un montón de documentación sobre esto. Uno, por ejemplo, fue visto por gendarmes civiles y el radar de la OTAN de Glon, que allí está la base de la OTAN. Y de 2 aviones F-16 los estuvieron persiguiendo durante unos 75 minutos. Y los pilotos fueron testigos de aceleraciones de hasta 40 G, una aceleración a lo bestia que un piloto, un humano, como mucho, soporta 8 o 9 G. Con poco más pierde la conciencia, incluso se puede morir. Por ejemplo, ellos los veían bajando de los 3.000 metros a los 1.400 en pocos segundos. Y además no rompían la barrera del sonido, no se oía, eran silenciosos totalmente, ¿no? Además, estas aceleraciones a lo bestia fueron confirmadas por hasta 5 radares, o sea que todo esto parecía con mucha consistencia. De hecho, este general de la Fuerza Aérea belga, Wilfred de Brouwer, informó del incidente en ruedas de prensa, dio varias ruedas de prensa y lo explicó a los medios exactamente cómo se habían observado y diciendo que, bueno, pues no tenían ni idea de lo que era aquello. Pilotos militares disparan a ovni. De esto ha habido muchos casos, hay por ahí documentados casos. Aquí hay 2 muy documentados. Por ejemplo, en 1976, el ahora general retirado Parviz Jafari, que era de la Fuerza Aérea iraní, trató de interceptar un ovni sobre Teherán con su reactor Phantom. Y cuando ya lo tenían a tiro, pues intentaron lanzarle un misil aire-aire, porque pensaban que era un objeto que estaba invadiendo su espacio aéreo. Bueno, pues cada vez que intentaban tirarle, su aparato de lanzamiento fallaba. Y no empezó a activarse hasta que se alejaron del ovni. Es decir, como si el ovni parara el funcionamiento de su aparato. Todo este tipo de cosas, claro, cara a la seguridad aérea, es un problema y por eso mucha gente se puso a investigar esto. Otro caso similar fue en 1980, en este caso en una base aérea de Perú. Este teniente, Óscar Santamaría Huertas, también se le ordenó a un ovni que estaba volando por encima de la base que saliera y lo interceptara. Bueno, dice que disparó contra el objeto con su ametralladora, pero que las balas hacían así y se separaban del objeto. El objeto era como casi esférico y no le llegaban y lo intentaron varias veces. Bueno, como esto digo, hay bastantes casos.
uno famoso, muy famoso en España, fue el famoso caso Manises. Fue en noviembre del 79, con un avión supercarabel de pasajeros, iba de Palma de Mallorca a las Islas Canarias, venía de Austria, era un charter, y tras sobrevolar Ibiza se encontró con dos luces rojas cuyas maniobras a corta distancia del avión, imposibles para cualquier aeronave conocida, se movían a una velocidad de vértigo, se situaban de un lado a otro del avión, se ponían delante, se ponían detrás, pero a velocidades de vértigo. Pues esto, el piloto se asustó y empezó lógicamente a informar a los controladores aéreos. Hoy podéis escuchar las conversaciones que están todas en Internet. Esto se ha liberado todo y está muy documentado. El piloto informó a los controladores y decidió aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises. Y los controladores, lógicamente, informaron a la Fuerza Aérea. Alguien estaba invadiendo el espacio aéreo español. Entonces salió un avión de combate, un Mirage, que despegó de la base de Los Llanos en Albacete y persiguió a una de ellas, a esas luces rojas que se movían a una velocidad impresionante, durante 50 minutos sin alcanzarla. De hecho, este piloto decía que cada vez que se acercaba, la luz se despegaba de él, el otro volvía a intentar acercarse, se acercaba y la otra se acercaba. Es decir, que para él era clarísimo que esto era un cacharro inteligente que se movía controlado de forma inteligente. Este hombre, por cierto, sale hablando de OVNI en el programa de Iker Jiménez de Cuarto Milenio. OVNIs que se estrellan. Sobre esto hay mucha polémica, pero hay muchos casos también reportados, y uno muy famoso y polémico fue el llamado incidente de Roswell, porque ocurrió en Roswell, una localidad de Nuevo México. Al parecer, una supuesta nave extraterrestre se habría estrellado en julio del 47 en este desierto de Nuevo México. Y dicen que el gobierno estadounidense la habría ocultado junto al cadáver de su tripulante en el Área 51. El Área 51 es una base secreta que está como a unos 150 kilómetros de Las Vegas y donde hay mucha investigación muy secreta. De hecho, aquí veis montones de carteles diciendo que allí nadie tiene mucha seguridad para la intrusión, ¿no? Bueno, el gobierno siempre lo ha negado, de que allí no hay ninguna nave extraterrestre y menos cadáveres de tripulantes, incluso hablan de gente viva, o sea, extraterrestres vivos. El gobierno siempre lo ha negado, aunque hay declaraciones de empleados de la base que afirman que existe la nave e incluso existen varias, dicen, porque alrededor de esto hay toda una historia de que se han recuperado naves estrelladas en muchos lugares del planeta y las van guardando, al parecer, los americanos. Vamos a ver un 2017. Aquí veis este que se mueve muy lento, muy lento. Este otro, ¿lo veis ahí? Está desde un avión, desde la ventanilla de un avión. Esto es muy curioso, aquí veis uno grande y varios pequeños, y veis cómo los pequeños se van acercando y fundiendo. Fijaos cómo se acerca y se funde con el grande. Y todavía queda uno pequeño aquí y el grande. Y ahora veréis aquí aparecer a un avión, supuestamente para investigar esto. Y ahora veréis que este pequeño se acerca al grande, se funde con él, parece como si hay un estallido y desaparece, se desvanece. Estos vídeos son de 2017, probablemente alguno sea fraude, pero de estos hay montones. Y lo que hay que tener cuidado es que muchos son fraudes, montajes con las herramientas que hay. Pero me refiero que entrando en las web de las organizaciones que están investigando esto, pues se pueden encontrar vídeos bastantes. Bueno, ¿qué características tienen los ovnis? Bueno, por todo lo que se ha investigado, son objetos artificiales y controlados que son detectados por los radares. Los radares de tierra y de aviones revelan que su eficacia y tecnología superan mucho a la nuestra,
Por ejemplo, entre sus capacidades están el vuelo silencioso, sin hacer ruido ninguno, el estacionario, quedar separados en el cielo, aceleraciones y velocidades que contradicen las leyes de la inercia, esto que comentaba yo antes, influencia sobre los sistemas electrónicos de navegación o transmisión de los aviones, bloqueos eléctricos y generación de anomalías físicas a su alrededor, espaciales, temporales y gravitacionales. No voy a entrar en detalle, pero bastantes anomalías. También en algunos casos se materializan o se desvanecen ante los testigos. Hemos visto un ejemplo en el vídeo ese. Y cuando se encuentran con aviones militares parecen capaces de neutralizar las maniobras ofensivas de los pilotos, como si adivinaran lo que van a hacer los pilotos. Ha habido un caso también, ha habido varios casos de desactivar todos los misiles de una base de lanzamiento de misiles nucleares en Estados Unidos y en Inglaterra. Es decir, el OVNI aparece y todo el aparataje de la base deja de funcionar, se para. Entonces, claro, esto cara a la seguridad, pues es un tema bastante complicado. Bueno, tipos y formas de OVNI, aquí hay mucho de todo, desde platillos volantes, cilindros, cigarros, triangulares de distintas formas, se ha visto de todo por ahí. Y los supuestos extraterrestres, aquí sí que hay una parafernalia, mucho viene de la ciencia ficción y de las películas de ciencia ficción. Por cierto, que todas las películas de ciencia ficción, casi todos son malos, todos los extraterrestres, menos el ET de la de Spielberg, todos son malos, todos vienen a destruir la Tierra. Bueno, pues estos, por ejemplo, estos son 4 tipos, hay muchos más. Humanos, es decir, parecen como nosotros, estos que les llaman los nórdicos, que son como de 2 metros, rubios, con ojos azules, pero parecen humanos. Los grises, que son los que dicen que más se ven, bajitos normalmente, con cabeza grande y ojos saltones. Los reptilianos, cuerpo humano y cara de reptil. Bueno, y como esto, como digo, hay muchas parafernalias. Y como digo, mucha de esa parafernalia viene dicen la gente que ve, pero es lo que ha visto en una película de estas de ciencia ficción. Aquí tenéis al extraterrestre y el niño, porque, por cierto, todos son de aspecto homínidos. Y alrededor de esto hay toda una teoría, uno de los más conocidos es un biólogo paleontólogo que se llama Simon Conway, que dicen que si por ahí hay vida, en otros planetas, la evolución tiene que ser igual que la que ha habido aquí en la Tierra. La Tierra existe desde hace 3.000, 3.500 millones de años y hemos evolucionado hacia formas como los humanos. Pues dicen que la evolución es algo que tiene su propia inteligencia y que tiene que ser igual en todos los planetas en que pudiera haber vida. Es una teoría, lógicamente. Por eso digo que casi todos son de aspecto homínido. Bueno, los ovnis, según algunos investigadores, producen muchas cosas, muchos fenómenos. Por ejemplo, las abducciones. De esto hay para hablar, hay libros dedicados a esto. Que el ovni secuestra al ser humano y lo estudia en su laboratorio y le hace pruebas y todo este tipo de cosas. O los visitantes de dormitorio, en que hay unos hombres raros que dejan inmóvil a una persona que está en la cama y que la estudian, la miran, la remiran, etc. O las mutilaciones de ganado, que se han dado mucho en Estados Unidos y en Argentina, que es que lo que le cortan a la res, en este caso una vaca, parece cortado con bisturí eléctrico, porque no hay sangre, no hay nada. O los famosos círculos de las cosechas. Esto yo dediqué una charla aquí hace tiempo, porque muchos de estos círculos se le atribuyen a los supuestos extraterrestres. Pero hay una conspiración para ocultar. Ya hemos visto que parece que siguen investigando los gobiernos todo esto, pero hay una conspiración para ocultar que son extraterrestres, que son naves extraterrestres. Bueno, tanto la CIA, el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional estadounidenses,
obligados por la Ley de Libertad de Información, están publicando cosas desde los años 70. Se publican muchos informes con tachones, lo que es no confidencial, pues lo ponen con tachones, a veces se ven párrafos enteros tachados, ¿no? Pero lo que se dice, hay mucha gente que dice que gran parte de los documentos se mantienen en secreto, e incluso que se presiona a los testigos para que no hablen. Y entonces viene toda la historia de los hombres de negro, los Men in Black. Hay, por cierto, una serie de películas, un horror, las tres de Lee John y de Will Smith, hablando de los hombres de negro, que presionan a quien ha visto algo para que no hable y no cuente lo que ha visto. Esto, polémica. En definitiva, afirman que hay una conspiración para mantener en secreto los casos OVNI más importantes o los que pueden afectar más a la seguridad de los países. Bueno, pues hay un proyecto, el proyecto Disclosure, proyecto Revelación, que es una organización que denuncia el encubrimiento que mantienen los gobiernos sobre este tema. Y lo forman un montón de gente, que todos, más de 400 miembros, que todos han trabajado en organismos de inteligencia gubernamentales y militares que han estado en contacto con investigaciones OVNI. Es decir, son gente que de primera mano ha estado investigando el fenómeno OVNI y que cuentan sus experiencias con OVNIs, con seres extraterrestres, dicen que existen, que de verdad existen, o incluso con tecnología extraterrestre. De hecho, se habla de que el transistor y el láser proceden de la tecnología extraterrestre, porque aparecieron cuando el incidente de Roswell y hubo varios... Bueno, hay toda una historia alrededor de esto, ¿no? Bueno, este proyecto Revelación se presentó a la prensa internacional en Washington, el National Press Club. Muchos miembros explicaron sus experiencias, aquí, y esto lo podéis encontrar en Internet, como cada uno, gente que había estado investigando los OVNI en organismos gubernamentales, y cuentan lo que ellos vieron, lo que descubrieron, toda la historia, incluso diciendo que testificarían bajo juramento en el Congreso de los Estados Unidos, pero nadie los ha llamado a testificar por ahora. Pero ¿por qué los gobiernos se pueden negar a publicar las investigaciones que están haciendo del fenómeno OVNI? Lo hacen para evitar el pánico de la gente, como ocurrió en 1938 con la emisión de radio La Guerra de los Mundos de Orson Welles. ¿Recordáis esta historia de que la gente salió a la calle porque este hombre en la radio estaba hablando de que le estaban invadiendo los marcianos? Pues puede ser para evitar el pánico. Bueno, a este presidente, a George Bush, presidente de los Estados Unidos desde el 89 al 93, estaba en una campaña a favor de uno de sus hijos para la presidencia de Estados Unidos, y un periodista le preguntó, bueno, este hombre, George Bush, fue director de la CIA antes de ser presidente, con lo cual se supone que conocía temas de investigación de OVNI. Pues un periodista le preguntó, ¿el gobierno de Estados Unidos dirá alguna vez la verdad sobre los OVNIs? Bueno, pues él respondió, los americanos no podrían soportar la verdad. ¿Qué querría decir con esa frase? Pues no lo sabemos. Y es verdad que muchos presidentes han dicho antes de entrar a la Casa Blanca que iban a liberar toda la documentación, y después los periodistas le han dicho, oye, ¿qué pasa con esto que dijiste que lo iba a...? Y, por ejemplo, Obama dijo, no hay mucho que decir sobre el tema, y ahí se quedó la discusión. O sea que no se sabe muy bien si es que no hay mucho que decir o es que lo que hay que decir es complicado. Bueno, pero lo que está claro es que hasta la fecha gran parte de la población no tiene nada claro el fenómeno de los OVNIs, aunque la controversia no debería estar en si existen o no, porque existir existen, los hay y se comportan a veces de una forma extraordinaria, sorprendente, sino en saber qué es lo que son en realidad, cuál es su naturaleza, y si realmente hay una ocultación del fenómeno por parte de los gobiernos. Pues ya acabamos, con un resumen y unas conclusiones. ¿Qué es la vida? ¿Cómo surgió la vida en la Tierra? ¿Cómo evoluciona y se desarrolla? ¿Ya hay vida en otros lugares? Todo esto son preguntas que todavía no tienen ninguna respuesta. De hecho, los humanos no tenemos ni idea
de cómo surgió la vida en nuestro planeta Tierra, ni cómo ha podido evolucionar hasta seres vivos e inteligentes como nosotros. Hay teorías, tal, no sé qué, pero ni idea. Por ello es aún más complicado conjeturar acerca de la existencia de la vida fuera, porque si no sabemos cómo ha surgido aquí, pues más complicado decir, y ha surgido en un planeta a 1000 años luz de aquí. Desde luego, si averiguáramos que hay vida fuera de la Tierra, que no hay vida fuera de la Tierra, el sentimiento de soledad sería profundo. Fijaros, un planeta minúsculo perdido en un inmenso universo y solo este planeta tiene vida. Pues esto la verdad es que es una responsabilidad tremenda. Pero es que si la hay, si hay vida fuera, la excitación sería descomunal y podría producir cambios culturales y políticos muy significativos. Y nos haríamos preguntas como se parece a nosotros, es inteligente, podremos comunicarnos, serán amigos o enemigos, enemigos según todas las películas, ¿no? Arthur Clarke decía, este famoso físico y escritor, el de 2001, Odisea en el espacio, ¿no? Resumió el dilema con esta frase, dice, existen dos posibilidades, que estemos solos en el universo o que no lo estemos, y decía, ambas son igualmente estremecedoras, y efectivamente lo es así. Desde luego los avistamientos, los encuentros cercanos con ovnis, se suceden sin cesar en todo el mundo. Hay montones de noticias en la prensa, tanto en la prensa especializada como en la normal, pero los ciudadanos seguimos sin respuestas. ¿Qué son? ¿Cuál es su origen? ¿Son naves extraterrestres? ¿Proceden de otros planetas, de otros universos, de otras dimensiones? Por ejemplo, hay una teoría que dicen que los ovnis proceden de nuestro futuro. Somos nosotros 1000 años adelante y que volvemos detrás, volvemos al pasado, ¿no? Bueno, son teorías. Otra pregunta, hace mucho que nos visitan y alrededor de esto, y por cierto dedico un capítulo a ello en el informe que os mandaré, está toda la teoría de los dioses extraterrestres. Es decir, los antiguos pueblos y culturas, los que aparecían por los cielos, los consideraban dioses por sus capacidades por encima de su cultura. Y mucha gente habla de que esto eran extraterrestres con sus naves, bueno, y se habla de naves en todas las culturas esas antiguas, los famosos vimanas de los hindúes, se habla de naves que vuelan, donde van gente que son los dioses, y esos dioses son los que adoraban en aquella época. Preguntas, ¿tecnología secreta terráquea? Pues a lo mejor. ¿Son fenómenos naturales desconocidos? ¿Son alucinaciones? Bueno, todas estas son preguntas que nos gustaría que nos respondieran. Y también otra, ¿y será verdad, como afirman los partidarios de la conspiración, que los gobiernos nos están ocultando, que los extraterrestres nos visitan y están hablando con ellos e intercambiando información con ellos? Pues es otra pregunta que nos gustaría conocer. Pero claro, a mí me llama la atención una cosa. Si los gobiernos saben con certeza de la existencia de vida inteligente extraterrestre, ¿por qué se invierte tanto dinero en misiones para visitar nuestro sistema solar, el proyecto SETI, descubrir exoplanetas, todos esos telescopios impresionantes? ¿Por qué se invierte tanto dinero? ¿No sería más fácil preguntarle a los extraterrestres, oye, ¿qué hay en Marte? Pues oye, que nos lo digan, sí, pues seguro que han estado allí. ¿O es que la conspiración llega a tal nivel de ocultación que solo unos pocos conocen la existencia de estos extraterrestres y por ello no se detienen los programas de búsqueda extraterrestre? Es decir, de los gobiernos y de todas las instituciones, solo unos pocos conocen el tema y el resto pues sigue a su bola, investigando lo que le parece más razonable en cada momento. Desde luego, esto es raro, ¿no? ¿Cómo es posible que esto sea tan secreto que unos pocos lo conozcan y el resto no? Pues bueno, esto es raro. En cualquier caso, y con esto acabamos, si contactamos con extraterrestres, ¿nos aclararían nuestros grandes misterios? ¿Se lo estarán preguntando a esos supuestos extraterrestres que están hablando con algunos? ¿Cuál es el origen y el propósito del universo? ¿Qué es la vida y cómo se origina? ¿Qué es la conciencia? Nuestros grandes misterios. ¿Fue el universo creado por un Dios? ¿Creen en alguna religión o en un mundo espiritual como la mayoría de nuestro planeta, de los humanos de nuestro planeta, creemos? Pues estas son preguntas que a mí me gustaría hacerles si me encontrara con un extraterrestre, lógicamente. Pues nada más, muchas gracias.